Un día como hoy debemos celebrarlo con muchas antenas y con mucha energía. Además, hoy tenemos como 4 o 5 eventos astrológicos en simultáneo. 4 o 5 eventos que nos están llevando a tener una relación con el universo, a mirar hacia arriba, a conectar hacia la parte más sublime. Cómo podemos estar interpretando algo macro, porque cuando hablamos de planetas, cuando hablamos de constelaciones, cuando hablamos de una luna llena, pues efectivamente estamos hablando de algo macro, algo que está muy lejos, muy fuera, leones, incluso años luz de nosotros en cuanto a distancia se refiere. Pero qué impresionante el impacto que de manera circunstancial y sincrónica tiene con nuestra psique. Todo eso macro que está pasando afuera, cómo se interpreta con nuestro micro. ¿Y qué viene a ser nuestro micro? Pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Un pensamiento mío es muy micro, tan así que solo me pertenece a mí, y si yo lo tengo en mi cabeza, eso es algo micro, pero que resuena con el macro. Entonces, qué bello poder a través de la astrología viva interpretar y darle palabras a los acontecimientos que se relacionan entre algo macro y entre algo micro. ¿Qué es lo que ocurre en esa relación de la neurona en relación a lo que está pasando en el universo? Hay 5 puntos y hay 5 signos en la astrología donde Venus hace conjunción con el Sol. No es en todos los signos que esto pasa, solamente ocurre en 5 de los 12 signos. Cada vez, entre más estudio la astrología, entre más comparto, entre más leo cartas, entre más veo sinastrías, entre más veo progresiones, entre más uso los efemérides, entre más miramos las herramientas de la astrología, cada vez es como si se volviera mucho más exacto. Lo que pasa es que dice un viejo refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando a veces vemos a Dios, pues nos asustamos. A veces lo queremos ver tan físicamente que cuando se presenta a través de algo tan tácito, tan puntual y tan vivido, puede llegar a aterrarnos también, ¿no? Saber cosas que son o verdades. Es decir, que vamos a volver a tener una Venus Star Point por allá en el mes de octubre del 2026 de este año, pero ya no va a ocurrir en el signo de Capricornio ni tampoco va a ocurrir con Marte. Es decir, que en estos 9 meses nos la estamos jugando toda. Está pasando afuera en el tema Capricornio, en el tema país o en el tema presidencia o en el tema gubernamental. No solamente es algo que esté pasando afuera, sino que esto está haciendo efecto espejo, efecto rebote con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Les decía a finales del año pasado y a principios de este año empieza rápido. Este año se empieza a mover la energía muy rápido. Por eso no es un año para descansar, es un año para estar muy activos y mirar qué más nos va contando estas energías planetarias. Tauro, a partir de hoy, lunes 12 hasta el domingo 18. Todo el stellium que está sucediendo en este momento en el universo le corresponde a Tauro en la casa 9. Fíjense toda la energía que hay en la casa 9. Entonces, Tauro, hay que agarrar el cuaderno. Tauro, hay que empezar a matricularnos. Tauro, hay que empezar a estudiar. Cuando hay tanto planeta pasando por la casa 9, le está diciendo a Tauro cómo estamos en la filosofía, en el conocimiento, en el aprendizaje, qué tal la experticia. Y como ahí está la T cuadrada para Tauro, qué tanto conocimiento tenemos, con qué cuento. Observen que hay una riqueza interesante de Júpiter en la casa 3. Entonces, a lo mejor necesitas información. Este eje que le está pasando a Tauro a partir de hoy 12 hasta el domingo 18 está teniendo mucho énfasis en que esta semana necesitan ser muy diestros, trabajar mucho la parte del conocimiento. ¿Qué será lo que Tauro necesita aprender? Entonces, si tú eres una persona de signo Tauro ascendente o tienes la luna allí, pues hazte esa pregunta: ¿qué requiero aprender? ¿Qué no sé? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo pueda ejecutar o que yo pueda hacer las cosas nuevas que le está pidiendo Urano en razón económica? Por eso pueda que Tauro o muchas personas de Tauro digan: pero dicen que Tauro es el signo de la economía, pero a mí no, yo no lo estoy sintiendo tan así. ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que estoy haciendo o no tan bien o no estoy haciendo muy bien? Porque yo no veo que la energía, como que la energía del dinero me fluya mucho. Hay tiempos para todo, Tauro, y esta es una semana donde la vida te dice: ¿y qué tal si aprendemos? ¿Y qué tal si tomamos acción con ese Marte en la casa 9 y empezamos a aprender con Mercurio, con el Sol, con Venus, algo que te guste y algo que te lleve también a cumplir esos sueños? Es importante el aprendizaje. Esta semana es como si fuera bueno lunes, martes, miércoles hasta el día domingo, aprender,
leer, interesarse por otro tipo de doctrinas. Tanta energía en Capricornio en la casa 9 es muy puntual. Es como diciendo, agarra el libro, agarra el internet, empieza a estudiar, empieza a reforzar conocimientos, empieza a mirar de pronto nuevas tecnologías, nuevas cosas que tú necesites, alimentar la casa 9. La casa 9 y la casa 3 es donde nosotros tenemos sustancia para poder comunicar con otra persona. La casa 3 y la casa 9 son dos ejes complementarios, dos casas complementarias que a la final lo que están buscando es nutrir nuestra capacidad de visión ante el mundo, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra experticia en algo. Tauro, si de pronto te dedicas a los negocios, a los comercios, independiente, lo que tú hagas, pues es un excelente momento que te lleva a analizar y a llevar esa capacidad de introspección y decir, bueno, ¿será que a lo mejor estoy esperando que algo suceda de la nada o puedo llegar a aprender cosas, leer, etcétera? Excelente momento con tanta energía que tienen los taurinos en la casa 11 que lo pudieran hacer también en grupo. Entonces, fíjate, no descartes, Tauro, que es un aprendizaje también, que los grupos, tal parece que en los grupos, si está Saturno, pues va a haber un punto importante que te va a servir para lo que tú quieres hacer. Es una semana donde, claro, el planeta Venus cobra mucha importancia para Tauro y está muy cerquita del Sol. Entonces, lunas ascendentes y signos Tauro, pues agarrar el cuaderno, el lápiz, agarrar en este caso el conocimiento, a mirar cómo pueden aprender un poquito más, cómo pueden en este caso generar mayor aprendizaje y también una luna en Escorpio, que es el lugar contrario de donde se exalta, porque la luna se exalta en ustedes, en los Tauro, cuando está al frente, pues hacer amigos, Tauro, hacer amigos, Tauro, más amigos, más amigos. No tanto no hablarle a las personas o no, hay que hacer amigos, Tauro. Entonces, ábrete más a la gente, ábrete más al público, a viejas amistades, a nuevas amistades. Obvio, si tú ya cerraste la puerta y si vas cerrando puertas, pues eso no es abrir. Una luna en Escorpio le dice a Tauro, es importante también la conexión con los demás, con el otro, con el aprendizaje. Creo que hay bastante que ustedes pueden aprovechar. Ahora saludándolos a todos, bienvenidos a los que están acá en Instagram, bienvenidos también a los que están acá en TikTok, en YouTube. Un abrazo, los saludo. ¿Cómo amanecieron hoy lunes empezando la semana? Ya vamos en el signo de Tauro. Qué bonito también que ustedes puedan estar conectados con esta información.